¿Lideras una pyme y quieres ganar todas las batallas del día a día? Ahora con BBVA es posible obtener un crédito a un clic y el adelanto de tus ventas con terminal punto de venta. Solamente tienes que ingresar a bbva.mx/pyme, donde te enterarás de las ventajas de contar con una herramienta como la app BBVA Empresas y de todos los beneficios para que tu negocio gane las batallas y tú seas un empresario victorioso. Lo que hay que saber. La historia de cómo la importación ilegal de combustibles pone en jaque a la industria. También Ebrard arremete contra Sheinbaum y ella le responde, y en 4 años la vivienda en México se ha encarecido 33.1%. Es jueves 17 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar, recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana? Hola, Gonzalo, muy bien, muy contenta de estar aquí en el Expansión Daily por primera vez en esta temporada. Debut en el Expansión Daily, pues bienvenida, y qué mejor manera de hacerlo sino con pues lo que es tu expertise. Vamos a hablar acerca de la industria energética, de un tema que pues ya desde hace algunos años ha estado en la mesa de la industria. Sin embargo, es importante recordarlo porque la importación ilegal de combustibles ha puesto o está poniendo en jaque a la industria. Diana, ¿por qué no nos cuentas así de manera breve cómo llegamos a este punto? ¿Cómo empezó esto de la importación ilegal de combustibles a México? Primero quiero preguntarte, Gonzalo, ¿has escuchado del huachicol fiscal? A ver, te lo he leído en algunas notas, pero claramente así yo en conversaciones casuales muy poco, sí con algunas personas relacionadas con la industria. Sin embargo, estoy seguro que nuestra audiencia muy poco. Vale, te quiero contar primero rapidísimo de qué se trata el huachicol. Tendemos a relacionarlo con el robo de combustibles desde los ductos de Pemex, desde las instalaciones de Pemex, pero hay otra modalidad que fíjate que llegó al país justamente cuando se abrió el mercado de importación en 2016, y esto es la importación de combustibles de manera ilegal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como bien sabemos, cuando se importan combustibles al país se tiene que pagar un impuesto. Lo que hacen los grupos que se dedican a la importación ilegal es registrar las gasolinas o el diésel bajo otra fracción arancelaria, por ejemplo, como el de lubricantes automotrices, y entonces evadir el pago de impuestos. ¿Qué resulta con esto? Bueno, que pueden venderlo a un precio muchísimo más bajo al que se haría en un mercado legal. Creo que primero es bueno saber esa parte. Totalmente. A ver, nada más para dejarlo todavía mucho más claro a nuestra audiencia o para hacer el repaso, no es el huachicol tradicional en donde van y pican el ducto y de ahí sacan la gasolina. Es un asunto más bien administrativo, tal cual van, lo compran más barato en otro país y lo importan aquí a México, como decías, en otra fracción arancelaria o básicamente mintiéndole a la autoridad, diciendo que eso no es gasolina, eso es lubricante, eso es cualquier otra cosa menos gasolina, ¿correcto? Que en teoría debería pagar otro arancel y por lo mismo ser más caro. Justamente, y es la gasolina que se importa de Estados Unidos, que recordemos es uno de los mercados más grandes de producción de gasolina y que bueno, es el mercado por naturaleza más cercano a México y de donde viene la mayoría de combustibles que aquí se consumen y que bueno, que no son producidos por Pemex, y como decía, se internan al país mintiendo y diciendo que son lubricantes, son alcoholes, son otros hidrocarburos, y entonces pagan muchísimo menos impuesto. ¿Y por qué es importante, Gonzalo? Porque bueno, bien sabemos que una parte sustancial del dinero que llega a las arcas públicas proviene de los combustibles. Entonces, en el momento que se interna esto bajo otra fracción arancelaria, pues bueno, el SAT deja de percibir estos ingresos y entonces pone en jaque a las finanzas públicas. Que aquí también lo decías, a ver, la industria está en jaque porque le está pegando a las arcas del gobierno federal y por ende a las arcas también de Pemex y de otras organizaciones, ¿correcto? O instituciones públicas. Correcto. No sé, Gonzalo, si has de repente ido por alguna ciudad de México, el Bajío, cualquier otro estado, y ves de repente una gasolinera con un precio muy, muy bajo. Vamos a poner un número, 18 pesos por litro. Es un número que en realidad está muy por debajo del promedio en que tendría que ofrecerse
No estoy acusando exactamente a esos gasolineros, pero muchas de esas compañías lo que hacen es comprar esta gasolina de manera informal, entonces se compra en un precio mucho más bajo y tienen este chance de darlo más barato a los consumidores. Fíjate que los empresarios gasolineros nos contaban que podía venderse, o más bien podían comprarlo estos empresarios entre 2 y 5 pesos más barato al que se compra de manera legal. Entonces, pues bueno, esto lo que hace es que los empresarios pueden vender la gasolina mucho más barato al público, a la par que tienen obviamente pues una ganancia sobre la venta de los combustibles. Qué rudo, qué difícil también tanto para la autoridad que tiene que estar vigilando. Ojo, ahí también es una llamada de atención también para ellos, para que le presten atención a este delito que es muy claro. Y este ejemplo que nos ponías ya lo saben, ¿no? Ahí cuando vaya pasando por, como dices, por alguna carretera o en alguna calle, vea el precio más barato. Ahora sí que, como quien diría, el día que importe gasolina ilegal, Diana, no diré nada, pero habrá claras señales como de 4 o 5 pesos más barato. Solo quiero dejarte, Gonzalo, un dato. En el 2021 fue la cantidad más alta de importación ilegal. Se importaron 102 millones de barriles durante el año ilegal. Wow. Aproximadamente el 20% de la demanda que se utiliza a nivel nacional. Entonces creo que el dato es importante, es un mercado muy grande. Es altísimo. Altísimo, Gonzalo. Qué tema, muchísimo que hacer entonces también para el control de este delito. Pero bueno, vámonos a cambiar de tema, Diana, porque ayer se puso calientita la pelea al interior de Morena. El aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, el ex canciller de México, dijo que tal cual, estamos en focos rojos y alertó que el proceso a cargo de Mario Delgado, presidente de Morena, pues se ve que tiene ya un acarreo monumental desde distintas secretarías de Estado y funcionarios a favor de su rival, Claudia Sheinbaum. Pues Gonzalo, es súper interesante porque justamente hoy vamos a ver la elección de las casas encuestadoras. Recordemos que Morena va a hacer una encuesta y va a haber cuatro encuestas espejo para seleccionar al coordinador o coordinadora, que por supuesto va a ser el aspirante a la presidencia de Morena. Y pues vemos que estos ánimos se encienden justamente en la parte final de la contienda por Morena, ¿no? Y Marcelo Ebrard lo dice muy claramente, es Claudia o es Marcelo. Él ya cerró la contienda solamente a 2 participantes. Y lo cierra de una manera, como dices, tajante, pero también tajante es esto que menciona, e insisto, le mandó mensaje de forma directa a Sheinbaum, además de decir lo del foco rojo, dice, pues qué necesidad, ¿no? Qué caso tiene comprometer todo lo que han luchado. Y bueno, desde luego que Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, le respondió, le dice, es falso, y pues hay que mantener la unidad. El pacto que se estableció con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es una alianza, dice, entre el pueblo de México y su gobierno para que siga la 4T. Y fíjate que es muy interesante ver, no sé si has tenido, Gonzalo, la oportunidad de ver el mensaje que da Marcelo Ebrard, en el cual también no permitió preguntas de la prensa, pero es súper interesante el lenguaje simbólico que maneja. Pone a Claudia Sheinbaum sobre un fondo negro, se pone él sobre un fondo guinda, que es el color de Morena, y habla de él, de que elegir a Sheinbaum sería un retroceso dentro del partido y que bueno, él sería justamente la opción justamente para seguir adelante con la transformación como ellos lo dicen. Y pues bueno, también es súper interesante cómo él hace alusión a su trabajo como jefe de gobierno hace unos años y cómo acusa a Sheinbaum de haber utilizado justamente todo lo relacionado con el gobierno en la Ciudad de México para impulsar su candidatura. Una cosa que a mí me llama profundamente la atención es que esto que está sucediendo ya se lo había anticipado Marcelo Ebrard en la entrevista que les dio a nuestras colegas de Expansión Política, Lidia Arista y Mariel Ibarra, el 31 de julio. Y aquí lo mencionamos en este Daily. Marcelo Ebrard dijo en ese entonces que la contienda interna se iba a agudizar
y se iba a polarizar. ¿Y qué crees? Está sucediendo. No fue una advertencia en vano la que hizo en ese entonces el ex canciller. Eso es lo que estamos viendo. Y por cierto, Diana, no sé si ya lo checaste, no te pierdan, y les volvemos a recordar, no se pierdan el especial de Expansión Política, este primer número de revista digital de Expansión Política. Se busca candidata, se busca candidato, porque ahí también van a poder leer más acerca tanto de Ebrard como de Sheinbaum, como de el resto de todavía los aspirantes que quedan. Y justamente prepararnos, Gonzalo, porque bueno, va a haber ya estas campañas van a llegar a veda el 28 de agosto, entonces seguramente veremos más mensajes como el de Marcelo Ebrard, como el de Claudia Sheinbaum de hoy, rumbo al final, a la recta final del proceso interno de Morena, que bien lo decía Marcelo Ebrard, posiblemente sea el siguiente presidente, si hacemos caso a las encuestas que ha habido hasta ahora. Así es. Y bueno, el tema de cambio climático, que le hemos dado muchísimo seguimiento aquí en Expansión, nos sigue dando. Ayer el director del Fondo Soberano de Noruega, Nicolai Tangen, explicó que las altas temperaturas en Europa han reducido la producción de bienes comerciales y esto le va a afectar a los precios, a los consumidores en todo el mundo. De nuevo, para quienes todavía no creen en el cambio climático, señoras, señores, es momento de abrir los ojos. Para quienes creen que el cambio climático no tiene consecuencias aún, ya las estamos viendo y nos van a pegar derechito al bolsillo. Y fíjate que lo que dice justamente esta institución, y que ya lo había adelantado un poco el Banco Central Europeo, es que ya el cambio climático va a ser un factor súper importante, Gonzalo, dentro de la inflación. Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, por dos cosas. Uno, justamente las sequías, la falta de lluvia, las inundaciones van a mermar o van a cambiar la dinámica de producción de muchos productos, sobre todo de alimentos. Y pues bueno, sabemos perfecto que ante un cambio en la oferta, el precio o la demanda pues se distorsiona y entonces veremos un cambio significativo en los precios, y además también porque va a haber cambios importantes en la actividad cotidiana, ¿no? Y con esto en la forma en que se producen todos los bienes, en la forma en que las y los trabajadores pues llevan a cabo sus jornadas, y pues con eso veremos también un cambio en la cantidad de producción de muchísimos bienes. Eso último que mencionas es bien importante, y a veces lo mencionamos en ocasiones como datos aislados, pero es tan sencillo como que un trabajador actualmente o en estos días en Europa, por lo menos en este verano, no puede trabajar al mediodía por el calor. Y eso allá comienza a afectar las producciones en todo el mundo, o por lo menos de los precios en todo el mundo. Decía también Tangen que el fenómeno, digamos, todos estos fenómenos climáticos pues también ya están lastrando al turismo, y desde luego pues eso también a otro tipo de actividades económicas. Vaya, es un efecto dominó el que ya estamos observando, es un efecto en dominó a nivel industrial, a nivel de servicios, a nivel de bienes, que ya nada lo va a parar a menos de que se tomen algunas de las decisiones más drásticas para el control del cambio climático. Y fíjate que quiero dejarte ahí un dato, Gonzalo. Justo el Banco Central Europeo dice, digamos, que una cuarta parte de lo que genera la inflación, este nivel inflacionario tan grande que hemos visto en los últimos meses después de la pandemia de COVID, justamente tenemos que atribuirlo al cambio climático. Imagínate, un cuarto. ¡Wow! No, son datos tremendos. Pero bueno, hablando de cuartos, más bien, pero de otro estilo, es lo que ya no nos alcanza, porque en 4 años la vivienda en México, Diana, se ha encarecido 33.1%. En 2023 el valor de los inmuebles adquiridos por hipoteca es, chécate esto, y lloremos juntos, 530,000 pesos más elevado de lo que encontrábamos apenas en 2019. Perdón, para mí 2019 sigue siendo hace 3 días. Y o sea, es una locura. Sí, justamente esta información de la Sociedad Hipotecaria Federal sitúa el nivel promedio o el precio promedio de las viviendas en hipoteca en 1.6 millones de pesos, Gonzalo, un incremento de 33%, tú decías bien, desde 2019, que para mí también ha sido justamente un pestañeo, y pues bueno, creo que no soy la única que cada vez ve más lejano ese sueño o esa meta de tener una vivienda propia. Y bueno, justamente estos datos dicen que se ha incrementado más en estados como Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa. Y Ciudad de México, sorprendentemente, Gonzalo, que es donde tú y yo vivimos, queda en el 9º lugar de este listado. Entonces no quiero imaginar... Pues es que ya más no podía subir, no manches. No quiero ni puedo imaginar cómo están el resto de los estados, Gonzalo.
Totalmente. También digo, hay que mencionar que hay estados que todavía son, entre comillas, paraísos en términos de precio. Puebla apenas creció 7.1%. Fíjate, decimos apenas con 7%. Pero bueno, así las estadísticas. Durango 7.1% también y el Estado de México 6.7%. Este último dato también es tremendo, ¿eh? El precio promedio de la vivienda a nivel nacional es 287 veces mayor que el salario medio mensual de los trabajadores de acuerdo, el primer trimestre de 2023 de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. De nuevo, el futuro de este país no está asegurado. Pero bueno, vámonos con la última información, Diana, sobre todo a ti que te gusta ir a conciertos y a eventos culturales, porque para ti y todos los demás no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Vámonos con esta última información, Diana, porque pues parece ser que ya comienza el adiós a los boletos impresos, porque Ticketmaster presentó SafeTix, que es una nueva aplicación que le permitirá a los usuarios generar entradas digitales de manera segura. Tuvieron que pasar desastres a lo Bad Bunny, tuvieron que pasar escándalos de gente que perdió sus boletos. Nos tuvimos que volver precavidos a morir de no compartir el boleto con mi cuate, no vaya a ser que me lo vayan a clonar. Incluso ayer al ministro de la Suprema Corte con sus boletos de Taylor Swift le dijeron, no los enseñe, ministro, no la riegue. Pues bueno, ya hay una alternativa, o por lo menos eso parece ser de parte de Ticketmaster. Como lo dices, Gonzalo, tuvieron que pasar momentos como el concierto de Bad Bunny en diciembre en el Estadio Azteca. ¿Que ya estuviste? No, Gonzalo, no estuve. Desafortunadamente no estuve. Me hubiera gustado, pero no estuve. Tuvo que pasar. Vimos ahí nosotros a varios fanáticos y fanáticas teniendo un muy mal momento justamente por la clonación de sus boletos. Tuvo que pasar eso. Tuvo que pasar una multa que le interpuso justamente Profeco a Ticketmaster y que al final no pagó porque devolvió el dinero a más de 2,000 afectados junto con una compensación. Pero bueno, hablemos del presente. Y lo que hizo Ticketmaster fue que presentó ayer SafeTix, una nueva aplicación para evitar la clonación de los boletos. Mara Echeverría nos cuenta en su nota que lo que hace esta aplicación es que es un sistema dinámico que va a generar un nuevo código cada 15 segundos y bueno, lo que va a pasar es que va a eliminar la posibilidad de que los estafadores creen boletos falsificados o se dupliquen aquellos que han sido generados. Pero bueno, parece un avance importante dentro de esta lucha por acabar con el contrabando y con el robo de los boletos. Correcto, estos boletos digitales, Diana, van a estar disponibles en la cuenta de cada usuario que debe verificarse vía correo electrónico y número de teléfono. Y bueno, los clientes van a poder descargar y transferir los accesos digitales desde la sección Mis Eventos, que está en la aplicación de Ticketmaster. Y bueno, también se pueden descargar los códigos a los wallets de los teléfonos móviles. Ahorita nada más están operando con estos accesos en la Arena México y en el Teatro Metropolitano. Entonces, pues son dos espacios ahí para, si van a conciertos pronto, pues déjenos en sus comentarios aquí en YouTube o en la plataforma de podcast en donde nos estén escuchando, si ya les tocó o si creen que esto va a ser una buena alternativa para su siguiente evento. Y justo la dirección de Ticketmaster ha dicho que no van a desaparecer los boletos impresos y tampoco los boletos en PDF, sino que va a ser una transición que justamente va a depender del público, de cómo se vaya adoptando este nuevo sistema que presentaron. Perfecto. Pero pues bueno, Diana, para poder pagar esos boletos mejor vámonos a chambear porque todavía queda bastante actividad este jueves. Hecho, Gonzalo, pues vámonos a chambear ya con la información que dimos esta mañana en Expansión Daily. Que tengan un gran día, que tengas un gran día, Gonzalo. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.